Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el tutorial de hoy continuamos con la función cell o celda del poderosísimo bloque de funciones de información. Hoy continuamos con la tercera parte y como te comenté en el tutorial pasado, esta función sería como tener varias funciones en una misma función de forma simultánea, ya que nos proporciona diferentes tipos de información propias de una celda. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos la segunda parte de la función cell o celda en español. Vimos algunos otros tipos de información que nos proporciona esta función y también vimos la mecánica de esta función. Así que seguramente ya habrás comprendido que esta función recibe dos parámetros. El primero, que indica el tipo de dato que necesitamos extraer de la función. Y el segundo parámetro, que corresponde a una dirección de celda dentro de nuestra hoja de trabajo. Muy bien. Continuando con los ejercicios de esta función, continuamos con la misma lógica de los dos parámetros. Entonces, nos colocamos en la siguiente celda de la columna de fórmula y escribimos la función cell o celda en español. Y el siguiente parámetro de información es format o formato, que nos permite identificar el tipo de formato configurado para nuestra celda. Es decir, nos permite identificar si es un formato estándar, si es un formato numérico, si es un formato de importe o de importe en diferentes formatos negativos, o si es alguno de los distintos formatos de fecha y hora que puede manejar Excel. Este tipo de información entonces nos permite identificar el tipo de información del contenido de una celda. El siguiente tipo de información que podemos obtener es paréntesis o paréntesis, que nos permite identificar cuando una celda contiene un formato de paréntesis para los valores positivos. Yo, en lo personal, no he utilizado este parámetro. Bueno, no recuerdo haberlo utilizado en ninguna ocasión, pero esta es su función. Antes de continuar con el siguiente valor, vamos a desplazar un poco el contenido de nuestra hoja de trabajo, pero vamos a dejar los encabezados fijos. Para esto, vamos a utilizar la herramienta de fijar los paneles, que se encuentra en el menú Ver, en el grupo de herramientas de ventana, y lo podemos encontrar como congelar o fijar los paneles. Esta herramienta literalmente nos permite fijar o congelar cierta parte de la pantalla. En este caso, nos permite fijar los renglones hacia arriba y las columnas hacia la izquierda de la intersección de la celda donde se encuentra nuestro cursor. Una vez fijados, podemos desplazar el contenido de nuestra hoja de trabajo hacia arriba o hacia abajo para poder visualizarla mejor. El siguiente tipo de información que nos permite obtener esta función es el prefix o prefijo. Colocamos la función con el tipo de parámetro y la referencia a la celda y copiamos a la columna de resultado. Este tipo de información nos permite identificar el carácter correspondiente al tipo de alineación que estemos usando en una celda determinada. En este caso, la celda B12. Veamos ahora lo que sucede cuando cambiamos la alineación en el contenido de nuestra celda. A la izquierda, al centro y a la derecha. Actualmente, con las herramientas de alineación, no necesitamos utilizar mucho estos prefijos de alineación, ya que las herramientas nos resuelven este requerimiento. Pero en hojas de cálculo anteriores, este era un tipo de prefijo que necesitaba saber para poder alinear la información dentro de una celda. Luego entonces,
Este tipo de información nos permite identificar el tipo de alineación que tiene nuestra información dentro de la celda. Continuamos con el siguiente tipo de información que nos permite obtener la función. Introducimos la función en la celda siguiente de nuestra columna de fórmulas y seleccionamos el valor protect o proteger. Y como segundo parámetro, la celda correspondiente al ejercicio 9. Ejecutamos y copiamos. Este valor de la función nos genera un valor 1 si la celda en la referencia del segundo parámetro está bloqueada, o 0 si la celda no está bloqueada. Para este ejercicio, seleccionamos la celda del ejercicio 9, damos clic con el botón secundario del mouse y en el menú portátil que nos aparece, seleccionamos la opción de formato de celdas, que si recuerdas ya habíamos visto en algunos de los primeros tutoriales, solo que ahora vamos a seleccionar la pestaña Protection o protección y una vez ahí vamos a desmarcar la casilla Locked o bloqueada. Hacemos clic en el botón OK para continuar y actualizamos la celda del resultado de la función con este valor. Y podemos observar que cambia de 1 a 0, lo que quiere decir que la celda estaba bloqueada y ahora está desbloqueada. Esta opción que desactivamos en la celda de bloqueada es muy útil cuando tenemos una hoja de cálculo y necesitamos bloquear el contenido de celdas para evitar que algún otro usuario con quien compartamos nuestro archivo lo modifique, o si solo queremos permitirle que modifique algunas celdas en específico. Esta funcionalidad completa de bloqueo o de protección de celdas y de hojas de trabajo la veremos más adelante con algún ejercicio para que te haga más sentido. Bueno, y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Como has podido ver, algunas de las opciones para obtener información de las celdas nos pueden resultar algo complejas de usar en nuestro día a día. Pero otras, créeme, que nos resultarán no solo muy útiles, sino también muy poderosas, ya que nos permitirán controlar de cierta forma el nivel de interacción de los usuarios con nuestras hojas de trabajo al permitirles realizar ciertos cambios en determinadas celdas. Pero como te comenté, esto lo veremos más adelante. En el próximo tutorial te puedo asegurar que sí terminaremos con los valores de esta función, pero por lo pronto es muy importante que practiques esta y todas las funciones que hemos visto en los tutoriales anteriores, ya que esto te permitirá seguir mejorando tus conocimientos y el nivel de experiencia y te permitirá crear soluciones más poderosas en tus hojas de trabajo. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.